Con su permiso, diputada presidenta, diputados integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación. El que suscribe, diputado Celestino Cesario Guzmán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 127, párrafo primero y cuarto, 137, párrafo segundo, 170, fracción 5 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286, me permito someter a la consideración de esta comisión permanente como asunto de urgente y obvia resolución una propuesta de acuerdo parlamentario para que se discuta y en su caso se apruebe en esta sesión al tenor de los siguientes considerandos: que la nueva administración pública encabezada por el ciudadano Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado, enfrenta uno de los mayores retos que cualquier otro gobierno pueda asumir: disminuir los índices de marginación en el Estado, combatir la pobreza y elevar el nivel de vida de los guerrerenses más desfavorecidos. Que el Estado de Guerrero destaca a nivel nacional por las elevadas desigualdades que se dan en los diferentes aspectos. La tasa de mortalidad infantil es del 70% superior al promedio nacional. La tasa de mortalidad materna es 105% superior a la media del país. La tasa de analfabetismo es 2.7 veces superior a la registrada en el territorio nacional. En 2008, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, detectó que más del 68% de su población es pobre y solo el 6.7% de los guerrerenses vivían en condiciones adecuadas de bienestar. Nuestra entidad tiene municipios con los peores indicadores de desarrollo social. Ocupamos el nada honroso cuarto lugar nacional en rezago educativo y seguimos con altos porcentajes de vivienda con piso de tierra y sin agua, sin servicios sanitarios. Que en conclusión, Guerrero se encuentra ubicado entre los estados con mayores ámbitos de pobreza, con un severo rezago educativo, con un elevado grado de marginación y elevadas tasas de mortalidad materna e infantil. Por lo que para superar esos índices negros, es importante diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo alcance, que permitan escalar de manera eficiente y sustentable el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los guerrerenses. Que para ese efecto es importante considerar dentro del proceso de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo aquellas medidas especialmente diseñadas para beneficiar a los más desprotegidos de nuestra sociedad guerrerense. Que precisamente uno de los sectores más afectados por la última crisis económica a nivel mundial ha sido la población infantil. Según estudios realizados por la UNICEF y el CENAVAL, el porcentaje de niñas y niños en situación de hambre aumentó de 8% a 17%, esto es, a más del doble. Se estima que el porcentaje de niños con recursos para comer solo una vez o definitivamente dejar de comer en todo un día casi se triplicó, pasando del 5 al 14% de aquellos que viven en pobreza. De acuerdo con estas organizaciones, nuestro país es el segundo de América Latina con mayor población infantil, superado solo por Brasil. Según los datos del Censo 2010, las niñas, los niños y los adolescentes de 0 a 17 años constituyen una suma de 39.226.744 personas, lo que equivale al 34.91% de la población nacional. En otras palabras, por cada
llevada a cabo en 2008, muestra que 20.8 millones de menores de 18 años viven en condiciones de pobreza y de esa cantidad, 5.1 millones se encuentran en situaciones de pobreza multidimensional extrema, que según la información del Ceneval, las niñas, los niños viven con mayores carencias sociales. El 18.3% de la población mayor de 18 años era considerada en 2008 como no pobre o no vulnerable. En contraste, el porcentaje para las niñas y los niños era del 13.3%. Cabe señalar que se define a una persona como vulnerable por carencias sociales cuando su ingreso no le permite adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades elementales, pero tiene uno o más carencias sociales. Que en este contexto es importante considerar que en el 2008 el 53.3% de la población infantil vivía con un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar, valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria de consumo básico, o sufría al menos una carencia social. Que la UNICEF y la Ceneval publicaron en agosto de 2008 el informe La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global, el caso de México. De dicho informe se desprende que a pesar de que la matrícula escolar no se redujo por la crisis y que tampoco hay evidencia sobre un incremento en los indicadores relativos al trabajo infantil, sí hay datos que muestran que el mayor impacto de la crisis afectó principalmente a las niñas, los niños y los adolescentes. Que uno de los datos más preocupantes es el relativo al incremento del porcentaje de la población infantil y juvenil que vive en condiciones de inseguridad alimentaria. En efecto, mientras que en el 2008 el porcentaje de menores de 18 años en esa circunstancia es del 8%, para el año 2009, un año después de que inició la crisis, se situó en 17%. De lo anterior se deriva una reducción muy importante en el porcentaje de hogares mexicanos en los cuales las niñas, los niños y los adolescentes en situación de inseguridad alimentaria, de acuerdo con los datos del estudio del Ceneval y el UNICEF, el porcentaje cayó del 53 al 43%. El tema de la seguridad alimentaria es fundamental porque de una adecuada alimentación depende tanto una buena salud como la generación de adecuadas capacidades para el desarrollo físico e intelectual de las niñas y los niños, lo cual simultáneamente está relacionado con las capacidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades para la vida. Que es importante destacar que de acuerdo con las mencionadas organizaciones, los hogares entrevistados respondieron a todos los reactivos con la calidad de alimentación de sus niños, que en 2009 estuvieron peores en circunstancias del 2008. Por ejemplo, hay un 26% de los hogares en los cuales los niños comen menos de lo que deben, un 15% de los niños se acuestan con hambre y un 18% en el que los niños sintieron hambre pero no tuvieron que comer. Que las 32 entidades del país presentan una marcada diferencia de porcentajes entre el bienestar de su población general y el bienestar de su población infantil, pues esta última sufre un mayor número de carencias sociales y padece pobreza multidimensional y extrema en mayor porcentaje. Que dentro de las primeras 5 entidades que encabezan la lista de población infantil en situación de pobreza multidimensional son Chiapas con 82.9, mientras que su población general tiene un porcentaje de 76.7. En segundo lugar está Guerrero con 76% de su población infantil en pobreza multidimensional, mientras que su población general tiene un porcentaje de 68.1%. Le sigue Puebla con el 71.6% de su población total de niñas y niños en pobreza multidimensional, entidad en la cual su promedio general de pobreza es del
Luego sigue Oaxaca con 68.8% y Tlaxcala con 66.1%, mientras sus poblaciones en general representan un porcentaje de pobreza del 62 y 59% respectivamente. Que aún con estos indicadores debe destacarse que al desagregar la información por grupos de edad, en todas las entidades de la República se reproduce el fenómeno que son las niñas y los niños menores de 5 años quienes viven la pobreza más aguda. Le siguen las niñas y los niños de 6 a 11 años, y los que logran mejores indicadores son las y los jóvenes de 12 a 17 años. Lo que más destaca respecto de estos datos es que no hay un solo estado de la República en el que haya menores porcentajes de pobreza para la población infantil con respecto a la población mayor de 18 años. Que los datos relativos a la pobreza en 2010 de julio serán dados a conocer en el próximo mes. A pesar de ello, debe destacarse que en 2008 la situación en que vive la niñez mexicana mostraba que el gobierno federal y el estatal han carecido de una adecuada política de protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que es necesario que el gobierno ponga especial atención y retome los esfuerzos realizados y la metodología aplicada por organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, como los principales ejes para el diseño de políticas públicas para la atención de los sectores vulnerables del Estado, con la finalidad de disminuir el índice de marginación en Guerrero. Que resulta oportuno el anterior planteamiento en virtud de que el Plan Estatal de Desarrollo se encuentra en pleno proceso de integración y consolidación para ser remitido próximamente a esta soberanía, para que previo su estudio, análisis y enriquecimiento sea aprobado y constituya el instrumento rector para el desarrollo del Estado, para beneficiar a los guerrerenses más pobres y para elevar el nivel de vida de todos los habitantes del Estado. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente propuesta de acuerdo parlamentario único. La Comisión Permanente de la 59ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta atenta y respetuosamente al ciudadano licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado, para que coordine y articule esfuerzos intersecretariales con el fin de diseñar un plan estratégico de atención a la infancia de Guerrero que se incluya dentro del Plan Estatal de Desarrollo que habrá de someter a la consideración de esta soberanía en el próximo mes de julio del año en curso. Transitorios. Primero, el presente acuerdo parlamentario surtirá efectos a partir de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo parlamentario en el periódico oficial del Gobierno del Estado para su conocimiento general. Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, 22 de junio de 2011. Diputado Celestino Cesario Guzmán. Muchas gracias. Esta presidencia, con fundamento en el artículo 150 de la Ley Orgánica